Bien, entonces ahí iniciamos a grabar la clase de hoy, martes 28 de septiembre. Como vamos a tener dos tramos, un primer tramo donde vamos a hablar un poco de los trabajos prácticos que estuvo viendo Carolina, algunos aspectos generales y particulares, y después vamos a avanzar con un tema que en algunos puntos ya empezamos a ver y que vamos a profundizar un poco, que tiene que ver con territorios en conflicto y con algunas definiciones que tienen que ver con las situaciones que se dan en la ciudad y en el territorio. Vamos a tener una presentación que vamos a subir después al campus y estamos pensando en preparar un foro para la actividad que dejamos hoy vinculado a este tema, para que puedan comentarlo y dar un periodo de tiempo para comentar en ese foro en función de la charla esta y de algún material también que vamos a estar subiendo cortito, como para avanzar en esta temática. Así que, Caro, vamos adelante con el tema de los trabajos prácticos y preguntarles por ahí, antes de empezar con eso, si pudieron participar del pre-congreso de desarrollo, si estuvieron en alguna actividad del congreso. Cuéntenos. Yo muchas de las actividades estaban por la mañana, que justo estoy en la oficina trabajando, pero sí pude acceder. Por ahí se me cortaba, tenía que salir y demás, justo estoy en la parte de como atención al público, pero sí pude estar. eh, Así que sí, buenísimo. Hubo una mesa que me pareció súper interesante, donde justamente se hablaba de hábitat y en la que también se tomaron algunos criterios con geografía, con sistemas de información geográfica, un poco también con el urbanismo. No me acuerdo precisamente el nombre de la mesa o del panel, pero, pero esa me pareció súper interesante, al menos a los fines de la materia. Eh, Sobre todo el derecho a la ciudad y bueno, lo que comenté en la primera clase que me interesa un poco el cordillera y demás, el suelo periurbano. Bien. Sí, sí, a la mesa que estuvimos presentando. No me acuerdo el nombre también, pero fue una de las del primer día. Sí. Yo también estuve en una donde hablaban mucho sobre la participación de las universidades en lo que tiene que ver con esta cuestión de hábitat y me gustó mucho un proyecto con el que hablaban que era de las fronteras, de ver a las fronteras eh, más allá de lo que representa como la división de dos territorios. Estuvo muy buena. Igual de todos los proyectos que tenían, pero ese me súper interesó. Muy bueno. Hola Lau, estábamos contando de cómo si pudieron participar en las jornadas y ahora vamos a pasar después a hablar un poco de los TP, de los trabajos prácticos. Hola, buenas tardes, perdón la tardanza. No hay problema. Yo también participé de una mesa, pero no estuve mucho rato. Pero bueno, me vino bien porque caí medio de casualidad sin saber mucho de qué era y resultó que trataba sobre emergencias y desastres, creo, o algo así. Y yo voy a hacer mi trabajo final de grado con brigadas forestales, que tiene que ver con los incendios y demás. Entonces fue como interesante, hablaban de inundaciones, incluso estuvieron hablando de las inundaciones del 2015 en Sierras Chicas. Sí, de gestión de riesgos. Eso, de gestión de riesgos. Con Mónica Iturburu, sí, muy bueno. Hay una publicación también de ella, Vale, no sé si llegaste a ver esa parte, pero después googleala, pone así Mónica Iturburu y gestión de riesgos, y hay una publicación con Cravacuore que salió hace poquito y que te va a servir. Dale, buenísimo, gracias por la data. Bien, bueno, les voy a compartir un ratito, bueno, se van a ver ustedes. Me dicen si se ve. Sí, se ve, Caro. Bien. Se sigue viendo, ¿no?
por las dos. Sí, se ve bien. Bueno, un poco les queríamos aprovechar esta primera parte como para hacer un poco algunas evoluciones, a ver cómo para de acá adelante. En líneas generales han estado muy bien los trabajos, han interpretado muy bien la consigna y con eso han podido hacer buenas descripciones. Todas han cumplido con las 3, máximo 4 hojas, así que también en ese sentido les agradecemos porque está bueno poder leerlos de manera más sintética. Pero bueno, sí nos parecía con el Javi poder aclarar algunos conceptos que por ahí, por hacerlos a los apuradas o por algunas cuestiones, está bueno como traerlos de nuevo y charlarlos y pensar que queden un poquito más claros. Así que bueno, por un lado, estas evoluciones van a ser una parte conceptual y una parte que es siempre, como recomendamos, pensando en que esta es una optativa y que también aporta sus trabajos finales de grado, pero también en que están ya en las etapas finales de la carrera, a empezar a incorporar o más que nada reforzar cuestiones en la escritura y sobre todo en la parte de citas. Que eso, si bien no hace al hábitat, no hace al espacio curricular, pero sí es como para poder ayudarles a ustedes de ese lado. Las notas no tienen que ver con eso para nada, pero sí me parecía importante tomarlo. Así que bueno, un poco empezar con algunas conceptualizaciones que tiene que ver en esta idea de hábitat, qué entendemos por hábitat, que es esto de pensar el hábitat como algo mucho más que la vivienda, y una vivienda que es una vivienda adecuada. Esto igual yo de todas maneras se los voy a subir en el aula para que ustedes las tengan, para que puedan entrar y ver ahí. No son definiciones que las saqué de lugares que ustedes no conocen, al contrario, tienen que ver de la bibliografía que les doy y algunas cuestiones un poco más técnicas, como por ejemplo esta diferencia entre vivienda y hogar. Pero vamos por partes. Hábitat es esta misma definición que venimos contándoles desde un principio, que tiene que ver como estos multisistémico, digamos, que tiene que ver con un proceso complejo en el que se relacionan aspectos espaciales, económicos, sociales, políticos, institucionales y culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a ver solamente qué pasa en la vivienda de su alrededor, sino como un sistema mucho más complejo donde hay interacciones sociales, donde vivimos en una calle, en un barrio, vamos a la escuela, hacemos trámites, como pensar por ahí en esa parte práctica de ustedes dónde viven y cómo habitan. Por ahí es como la mejor forma de comprenderlo. Y después diferenciar qué es lo que entendemos vivienda y qué entendemos por hogar. El INDEC como organismo de estadísticas y censos a nivel Argentina, pero es algo que es una convención ya en el mundo, pensar al hogar como el grupo familiar o de personas, en este caso, que viven bajo un mismo techo y comparten gastos de alimentación. Si alguno de ustedes ha hecho encuestas, sabe que se le llama hogar cuando se comparten gastos de olla, es decir, si hacia adentro de una vivienda, sean parientes o no, comparten los gastos para pagar la luz, el gas, comprar la comida, el súper y demás, todo eso, como tiene gastos en comunes, se considera un mismo hogar. Ahora, la vivienda es la unidad física, es como el espacio donde vive ese hogar. Y puede pasar que en una vivienda vivan más de un hogar. ¿Sí? Hasta ahora ustedes váyanme parando si tienen dudas con esto. Bien, ahora a la hora de pensar, cuando hablamos del déficit habitacional, ¿a qué hacemos referencia? Es pensar a la existencia de estados de carencia en la satisfacción de necesidades que tienen que ver con esta vivienda, con este hogar, digamos, que no cumple condiciones en lo físico-material de ese lugar donde reside. Como les decía, ese lugar donde reside es esa vivienda. Y no cumplir con ciertas condiciones de vivienda adecuada tiene que ver con, por ejemplo, no tener servicios de agua hacia adentro de los terrenos, no contar con baño, tener condiciones de hacinamiento, y ahí vamos a ver de qué se trata eso. Para medir el déficit lo medimos de dos maneras, pero es un mismo déficit, digamos. Hablamos de déficit habitacional, pero podemos interpretarlos para darle soluciones de dos maneras distintas. O sea, no de dos maneras distintas, sino de dos maneras que se complementan. Uno tiene que ver
con el aspecto cualitativo que hace referencia a esas cualidades que tiene que ver a la calidad de materiales, el acceso a los servicios de la vivienda en particular. Y por otro lado, el déficit cuantitativo, que hace referencia a la cantidad de viviendas que son necesarias o que hacen falta construir para dar solución a los hogares que no tienen, por ejemplo. Cuando hablamos que una vivienda puede tener más de 2 hogares, lo que significa es que ahí un hogar necesita sí o sí una vivienda nueva, porque no debieran poder, no son condiciones adecuadas que existan 2 hogares en una misma vivienda que no tengan condiciones para eso. Entonces, cuando yo hablo de esto, los términos técnicos tienen que ver cuando hablamos, por ejemplo, de hacinamiento. Si digo que hay 2 hogares en una misma vivienda que no responde a condiciones adecuadas, estoy hablando de hacinamiento de hogar. Ahora, cuando en un hogar que hablamos que hay una vivienda, una unidad física donde vive una familia, que es este hogar, pero la cantidad de cuartos que tiene la vivienda hace que son pocos, entonces hay más de 2 personas habitando ese cuarto, hablamos de hacinamiento por cuarto. Y cuando ese hacinamiento pasa a ser crítico es porque conviven más de 3 personas en ese cuarto. Digamos, un cuarto, una pieza, un dormitorio, el número indicado o adecuado es 2 personas, cuando hay más de 2 es hacinamiento, cuando hay más de 3 es hacinamiento crítico. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Ustedes me van diciendo porque no los veo. Sí, todo claro. Bien. Sí, Caro. Y otra forma que ustedes van viendo acá, que incluyen este déficit quali y este déficit quanti, tiene que ver con la condición de la vivienda. Si la vivienda es recuperable, ¿qué quiere decir? Que tiene condiciones que, si por ejemplo se ampliara un cuarto, se mejorara la conexión de agua hacia adentro del lote, se mejorara el baño, esa vivienda cumpliría condiciones adecuadas y se puede recuperar, por ende no hace falta construir una vivienda nueva en otro lugar, en otro terreno. Ahora, cuando vemos y desglosamos ese déficit cuantitativo, porque hay hacinamiento por hogar o porque la vivienda es irrecuperable, nos referimos a que hay tipos de vivienda, que esto está categorizado en el censo por cuestiones como, por ejemplo, el CALMAT, que es la calidad de los materiales. Hay una clasificación que es tipos de casa, que acá van a ver, por ejemplo, la tipo casa B, que son aquellas que, por ejemplo, tienen piso de tierra, no tienen provisión de agua por cañería, no disponen de baño, y que hace que esas viviendas se consideren irrecuperables, al igual que viviendas precarias o que no están destinadas para habitarlas, como por ejemplo los locales o los ranchos y casillas. Todo eso es como hay 2 grandes bolsas, es lo que compone cuando hablamos de ese déficit habitacional. Y de acuerdo a los porcentajes podemos dar mejores soluciones de acuerdo a cómo vamos como desarmando ese problema en función de estos indicadores, ¿sí? Eso es como pensando y un poco desarmando los conceptos que son claves a la hora de hablar de hábitat y a la hora de hablar de políticas habitacionales e incluso para pensar en el territorio. Eso por un lado. Por otro lado, y esto ya es por fuera, que es lo que les decía recién al principio, de algunos apoyos más a la escritura, a mí me gustaría como animarlas y animarles a ustedes a que puedan usar en las escrituras, en las monografías, usen recursos. Recursos, por un lado, que pueden ser imágenes, notas periodísticas, mapas para ubicar todo aquel recurso que ustedes consideran que es necesario incorporar, pónganlo, sobre todo en estos trabajos que nosotros estamos hablando de territorios en particular o de ejemplos que son muy fáciles de ilustrar y pueden hacerlo. Así que anímense eso en esta especie curricular y de acá en adelante también. Y otra de las cosas, y que tiene que ver con la diapo que estamos viendo, es sobre la cita, ¿sí? ¿Cuándo es necesario que citemos? Cada vez que vamos a hablar o contar una idea que leímos de alguien más, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de la segregación social, de la fragmentación espacial, del derecho a la ciudad, estamos dando enunciados o estamos tal vez citando ideas de otros autores.
esas ideas tienen formas distintas en las que tienen que volcarse en el texto, ¿sí? Cuando citamos, cada vez que mencionamos la idea de alguien más, ya sea una persona, ya sea una institución, ¿sí? Y incluso para justificar desde qué línea teórica, desde qué, sí, más línea epistemológica nos estamos parando para enunciar tal o cual cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de un Estado, de un tipo de Estado neoliberal, o de, no sé, el ordenamiento, o la planificación, siempre cuando nos referimos a un autor o a una autora también damos cuenta de las líneas teóricas que hay por detrás. Pero bueno, más allá de eso, también se cita cada vez que mencionamos la idea, algún dato, alguna imagen, algún diagrama que está hecho, o sí, está hecho por alguien más, nosotros lo usamos. Incluso cuando alguien cita a alguien. Eso no es válido que nosotros pongamos en nuestros textos, fulanito dijo tal, cuando nosotros no accedimos a ese primer fulanito, digamos. Pasó mucho, por ejemplo, que en este compendio de citas que es el artículo de Javier, que él cita a otros también, a otros y otras autoras, ustedes muchos copiaron como esas citas. Pero eso hay que citarlo, digamos. Esto cita de tal en Javier Yáñez, tan. Ahora, ¿cómo se cita? Por ejemplo, se cita de acuerdo a las normas o a los estilos que nos pidan citar. Nosotros en la universidad, generalmente, el estilo que más usamos y que más acostumbrados estamos es el estilo APA. Es el estilo que en todos aparece como el apellido del autor o la autora y el año en la que se editó ese documento, libro, artículo que estamos leyendo. De acuerdo si citamos un libro, un artículo, una revista, una ponencia, algo que todavía no está publicado, son las formas, pero más o menos siempre se respeta el apellido y el año. Cuando es una cita textual, se le suma el número de la página. Y en todos los casos, la cita va en dos partes del texto. Una es en el párrafo donde lo estamos citando o al pie de ese párrafo, y en la bibliografía final, porque eso da cuenta de todas nuestras referencias a dónde nos basamos para escribir lo que escribimos. Sí, es sumamente importante que puedan pensarlo, pero además que lo puedan como incorporar. Eso así como en líneas, vamos a dejar de compartir, en líneas generales. Y por otro lado, que se animen y que también ustedes piensen que en estas consignas, cuando nosotros les decimos, bueno, escribir en 3 páginas, no se trata de hacer como un resumen de las lecturas, sino poder incorporar ese ejemplo, esa relación que ustedes hacen con un caso en particular y que puedan ir sintetizando. Por ahí queda corto, no importa, pero escribir de más también implica que dan como una vuelta y no termina, y para eso estamos como también para que puedan hacer la consulta y podamos como ir recortando por ahí los temas. Así todo, digamos, esto más que a nivel de reto es a nivel de consejo para que lo puedan ir incorporando. Y otra de las ideas que también me surgió al leerles, que todos lo fueron, de alguna manera o de otra, fueron incorporando con los temas de interés. ¿Se acuerdan que nosotros en las primeras clases dijimos, bueno, ¿por qué? ¿Qué les gustaría estudiar? ¿Para dónde está orientado ese TFG? ¿Qué están pensando? Bueno, cada una fue diciendo más o menos las temáticas, y en estos trabajos prácticos se pudo ver esas conexiones. Entonces, mi idea es que puedan, les voy a hacer como la propuesta, de que en los trabajos que siguen, que en realidad queda un trabajo práctico más, puedan ver esos mismos casos, esos mismos temas que a ustedes les interesan a través de las nuevas líneas teóricas. Por ejemplo, ahora vamos a ver, no hoy, pero en la próxima clase vamos a ver Derecho a la Ciudad, por ejemplo. Entonces, que puedan ver, no sé, caso de gentrificación en Güemes, que trabajaste vos, Sol, que lo puedas ver del Derecho a la Ciudad. Los cinturones verdes que trabajaste vos, Emma, que lo puedas ver del derecho. Digamos, como que no pierdan el eje del tema, porque está muy bueno, están haciendo análisis muy buenos, y que los puedan ir nutriendo, de manera que en todo el recorrido del espacio curricular se vayan sumando cuestiones teóricas, pero para que además esto les sirva para su trabajo final. Nosotros, como propuesta
para cerrar siempre, todos los años, lo que hacemos es un trabajo integrador final, que si ustedes ya empiezan con este trabajo práctico, ir nutriéndolo con el segundo trabajo práctico y así, van a tener listo ese trabajo a fin de año y también va a estar muy bueno. O sea, la idea es que podamos tener estos espacios de intercambio para aclarar algunas cuestiones, para incorporar algunas otras y que puedan seguir, que van bastante y muy bien. La verdad que yo me quedé muy contenta con todo lo que han escrito. La verdad que muy bien, felicitarlos y felicitarlas. Con eso estoy, Javi. Bueno, si hay alguna duda o consulta sobre el trabajo práctico, lo pueden hacer ahora. Aprovechamos este momentito. Más que nada decirte que estuvieron muy interesantes las devoluciones, Caro, y pensar en esto que vos decías, como incluir otros materiales, al menos algo que en sociología no está incorporado, una imagen, y pienso, haber incluido cuál es el espacio que considero que ocurre este proceso en Güemes, o cuál es el espacio donde centramos nuestro estudio con Marti, me va a parecer que es súper fructífero, incluso también para pensarlo en el trabajo, como esta iconografía, no sé si es el nombre correcto. Así que bueno, eso mortal y muchas gracias. Sí, y en eso, si ustedes dicen, bueno, pero puse esta imagen o puse este mapa y me fui media hoja más, no importa, digamos. Nosotros por ahí aclaramos esto de las 3, 4 hojas para que no sea súper teórico y para que no sea, bueno, escribo para llegar. No, usen recursos, digamos. Y aparte siempre está bueno poder localizarlo. Vieron que cuando nosotros dábamos las clases, usamos mucho la imagen, el mapa, que ustedes puedan bajar esa idea o ese concepto teórico al territorio o a un ejemplo en particular. Bien, bueno, si les parece entonces... Perdón, Sí, yo adelante. tengo una duda, perdón. ¿Las devoluciones No, fueron ya particulares? les voy a mandar a cada uno por el aula virtual, van a tener su nota y su evolución en particular. Ahora esto era como líneas generales que quería como ir aclarando algunos conceptitos. Bien, porque eso me estaba quedando la duda. Gracias, Caro. Gracias por preguntarme, me había olvidado ese detalle. En el transcurso de hoy y mañana les subimos, compartimos con el Javi, hay unas cuestiones y subo todas las evoluciones. Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a avanzar con una de las temáticas que hemos ido tocando en algunas clases anteriores. Vamos a reflotarla, le vamos a dar un poquito más profundidad en algunas líneas vinculadas al tema territorios en conflicto. Con esta etapa como que cerramos todo el primer paquete del tema hábitat para que la semana que viene iniciemos todo lo que tiene que ver con derecho a la ciudad que les contaba Caro, cuestiones de la ciudad del cuidado, el urbanismo feminista, y toda una línea de trabajo ahí de, en todo caso, dimensiones que son más novedosas en la temática y que la vamos a poner a partir de la semana que viene. Hoy vamos a lanzar esta de territorios en conflicto, que ya tiene algunos temas que hemos puntualizado desde la primera clase en adelante, que vamos a profundizar un poquito hoy. Vamos a también subirles un material que el equipo de la licenciatura de Ambiente viene trabajando en un documento con distintas investigaciones, donde de alguna manera nosotros también hemos participado, vinculado a la cuestión del territorio, y que tiene resúmenes que cuentan algunas miradas de territorio para ver la cantidad de variables posible, la cantidad de miradas que con las que podemos trabajar, con conceptos de territorio, de periurbano, de definiciones de ordenamiento territorial. Hay como diferentes líneas. La intención de que ese material que ustedes lo puedan leer, que lo puedan ver y que seguramente en base a los títulos les puedan servir como un poco también en lo que va a ser su trabajo integrador de esta materia, ¿no? Que viendo por ahí el análisis de casos, de distintos casos que se dan en ese documento, les puede ayudar como para su trabajo final en
en algunos temas en particular. La idea de hoy, entonces, esta presentación de estas 24 placas que vamos a presentar, lo vamos a tratar de hacer lo más ágil posible, porque además después el material le va a poder quedar para que puedan leer más en detalle algunos aspectos, porque tiene mucha info. Yo en general soy exagerado en poner información porque no me quiero olvidar nada y después sé que sintetizo poco, así que van a tener el esfuerzo de sintetizar un poco ustedes en función de lo que digamos ahora, para que les vaya quedando una síntesis de eso. Y la idea era abrir una parte práctica muy breve que denominamos foro en el campus, y la idea es que ese foro pueda tener comentarios con 2 o 3 ejes disparadores vinculados al tema, vinculados a las problemáticas que generan los conflictos en territorio, vinculados a los actores que toman decisiones en el territorio, y en definitiva cómo eso va generando la conformación de ese hábitat. Es una consigna bastante abierta, pero que tiene que ver un poco con la temática de territorios en conflicto, y que lo pueden encarar un poco apoyándose en lo que vamos a ver hoy, pero también en los casos que ustedes han visto en el trabajo práctico 1 o que les sean de interés, ¿sí? Se pueden apoyar en lo que vienen mirando, que les interesa profundizar, porque la temática de territorio en conflicto en definitiva es bastante amplia. No es solo una mirada desde la sustentabilidad o desde la cuestión ambiental, sino que es bastante más amplia. Les voy a presentar entonces, así avanzamos. Bien, entonces esta unidad, este año lo que hemos hecho es una adaptación de lo que veníamos trabajando en territorios en conflicto, y vamos poniendo como una profundización en diferentes experiencias de abordaje territorial, y vamos a hacer una relación con ciudades, comunidades sostenibles, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un eje o un marco de trabajo que nos puede ayudar. Bueno, estas son algunas de las definiciones. Laura Zulaika, que es profesora, que la hemos tenido acá en nuestra Universidad de Villa María dando charlas de evaluación de impacto ambiental. Ella es de la zona de Mar del Plata, conoce mucho la temática de periurbano, y bueno, ella expresa este tema del saber ambiental como una problemática que problematiza el conocimiento fraccionado en disciplinas para construir un campo de conocimiento teórico y práctico orientado a la rearticulación territorial, y plantea como que hay diferentes definiciones respecto a ese saber ambiental, que puede ser que emerja de esa exclusión que tiene a lo largo de la historia en las ciencias centradas en objeto de conocimiento, y que tiene un desconocimiento en los procesos complejos que escapan a las propias disciplinas. Y esto pasa mucho en función de que cuando uno trabaja en cualquier definición territorial, debe trabajar desde la interdisciplina. Son muchas las disciplinas que de alguna manera tienen que acompañar los procesos territoriales para poder entenderlos en su complejidad y en su definición en terreno, ¿no? Y bueno, dice que desde esta perspectiva se plantea el problema de la articulación de espacialidades y temporalidades de los procesos tanto naturales y sociales que se dan en el territorio, y por ello lleva a esta complejidad ambiental que implica esa interacción de disciplinas, ¿no? Bueno, a mí me parece que ahí hay un eje de trabajo interesante para tomar el ambiente del territorio en la amplitud del territorio, y de cómo desde esa complejidad deberíamos tener equipos interdisciplinarios que nos permitan tomar definiciones. Respecto a la definición de periurbano, entendido brevemente como un espacio de transición entre el campo y la ciudad, esta la da Barsky, 2005 es la cita, ahí me equivoqué. Este periurbano como espacio de transición entre el campo y la ciudad es también conocido como una zona de interfase entre las áreas urbanas y rurales, que se constituyen uno de los principales focos de atención porque poseen un rol preponderante en cuanto a la sustentabilidad de diversos sistemas que albergan. Nosotros allí, en el documento que le vamos a alcanzar, que yo les decía que es el que armó el equipo de ambiente de Ana Leticia Guzmán y todo el equipo de periurbano de nuestra universidad, hay diferentes
resúmenes que van contando diferentes investigaciones que se han desarrollado al respecto. Y ahí me parece que puede ser interesante esa lectura. Y dentro de ese yo hago un rescate muy breve de algunas iniciativas que podemos considerar como positivas en lo que va sucediendo en el periurbano, para salir por un momento de la propuesta del conflicto y la negatividad que se da en ciertos sectores de transición, pensando, bueno, ¿cuáles pueden ser caminos interesantes para reflexionar y profundizar? Por un lado, lo que son zonas de resguardo para la aplicación de productos químicos en cercanía a la población. Esto se está dando mucho en nuestra provincia en definiciones normativas que toman los municipios para cuidar a la población. El interés de la soberanía alimentaria como una temática importante en la idea de qué comemos, cómo consumimos en nuestro territorio y desde dónde salen nuestros alimentos. En tercer lugar, la ecoagricultura, la agroecología como prácticas de sustentabilidad que se dan en ese sector del periurbano entre lo rural y lo urbano. Las búsquedas de un ambiente sano, entendido como un lugar interesante para vivir, que en esto también hay que hacer la aclaración de que muchas veces hay eslogan de aquellos emprendimientos inmobiliarios que bajo la búsqueda de un ambiente sano generan canti, barrios cerrados, espacios de no ciudad, ¿no? Que hay que estar alerta para detectarlos y que muchas veces lo hacemos en las ciudades grandes y que por ahí un poquito más difíciles en las ciudades más chicas, ¿no? A dónde está el límite entre esa búsqueda de un ambiente con ciertas características y de dónde está la búsqueda de generar una segregación de esos sectores. Y en quinto lugar, lo que pueden ser los servicios ambientales, como son los montes autóctonos, ¿no? Que generan mitigaciones en los efectos climáticos, es decir, reducen la cantidad de material particulado que hay en suspensión, generan cortinas de absorción de esos vientos y de esa erosión que se da en los terrenos, y esa preservación es tan importante y pasan a ser, en definitiva, espacios importantes dentro de lo que son los servicios ambientales y funciones de la ciudad. Digo, estas son 5 definiciones que podrían ser tomadas como iniciativas positivas para analizar el periurbano, más allá de la enorme cantidad de conflictos que existen en las zonas del periurbano. Pero Javi, ahí sumarte que en esto, igual nos quedamos en esta imagen, cuando hablamos de como estas fronteras del periurbano, pensar que son límites entre lo urbano y lo rural, pero son límites dinámicos, digamos, que no van a estar estancos en el tiempo o que porque se delimiten una vez en un mapa va a quedar siempre así, sino que ajustan o se atienden a estas dinámicas de crecimiento de las ciudades, ¿no? Eso como para aclarar. Totalmente. La dinámica de lo rural tiene una lógica y la dinámica de lo urbano tiene otra. Son caminos distintos. En el periurbano se da el choque entre ambas. Entonces, por ejemplo, en esa imagen satelital que tenemos allí, hay todo un trazado urbano que estaría conformado por calles, manzanas y construcciones que está, supongamos, el sector norte y noreste de la ciudad de Villa María. Este predio es el campus de la universidad, que marco aquí, que está en celeste. Y esta es la ciudad que, de alguna manera, el trazado urbano se va extendiendo en algunos casos a partir de lo que son las redes viales principales, donde se van extendiendo usos que son, en muchos casos, de carácter industrial, de carácter fabril, o de carácter de ciertos emprendimientos a escala urbana que se dan en ciertas líneas. Y hay ciertas zonas, que son estas zonas como intermedias, donde parecería que no hay actividad, ¿sí? Aquí podríamos denominarlos como lotes expectantes, porque están expectantes a tener una actividad. En esos lotes expectantes puede darse, por ejemplo, como en estos bordes, algún sector de monte autóctono, o de este sector, con algún nivel de biodiversidad. Y esa ruralidad, a partir de la presión, que serían estas flechitas que ustedes ven de la ciudad, se va corriendo y aparecen nuevos trazados con nuevos loteos. Este loteo hoy está en construcción y va a generar toda una colonización de este sector a nivel urbano. Van a quedar estos lotes vacantes o expectantes. Nosotros por ahí con Caro preferimos llamarlos expectantes porque
son expectantes a la propia transformación entre lo urbano y lo rural y pueden tener funciones. Este monte autóctono, que hay muy poquito en nuestra ciudad de Villa María, debería ser un monte a preservar. Este monte está dentro de un área que aparentemente no tiene actividad, pero sí tiene una función en cuanto al impacto que tiene esto positivo por la vegetación, por la preservación de los vegetales, por las posibilidades que da a la fauna de este sector, que cuando esto se transforme en loteo, muy probablemente este pequeño monte desaparezca. Y esas mitigaciones de los efectos ambientales también desaparezcan. Por ahí pensarlo en un ejemplo, perdón Javi, no que te interrumpa. Sí, Un ejemplo práctico es pensar en la capacidad de no es desagote, pero sí de retención de agua que tienen esos espacios entre medio de lo urbano, digamos, como si no existieran, hay más probabilidad de inundaciones y demás. Obviamente que eso tiene que ver con una infraestructura y demás servicios, pero cumplen roles que a simple vista uno no los percibe como tal, digamos. Muchas veces nosotros tratamos de que a partir de ciertas imágenes satelitales uno pueda hacer un montón de análisis de este tipo, porque uno puede analizar con las características de la imagen satelital y algún estudio de campo, de recorrido, uno podría detectar, bueno, este es un barrio con algún equipamiento de salud aquí abajo, con un equipamiento aquí al oeste de lo que sería un emprendimiento comercial de grandes superficies. Estos barrios son todos de vivienda individual, de muy baja densidad poblacional, y que ese es el modelo que impera en este sector, ¿no? En este sector de la ciudad, por lo menos en este tramo, posiblemente en los tramos de lo que es este bulevar que se ha prolongado cambien, pero uno puede hacer un análisis de diagnóstico y de situación de lo que sucede, y es un claro ejemplo de lo que nosotros entendemos como conflictos y pujas de usos y funciones. Si yo me paro de manera como un profesional que solo mira la cuestión urbana, es muy probable que no me pare desde el lugar de pensar la biodiversidad, de pensar de cómo pueden darse estas situaciones de filtros con forestación, con vegetación, con bajo nivel de erosión de suelo, porque por ahí no tenga yo los conocimientos para poder hacerlo. Necesito de un equipo interdisciplinario que me ayude en eso, necesito de una mirada desde la sociología para saber por qué se dan estos procesos de expansión y cómo muchos de estos lotes que aparecen, por ejemplo, en este loteo, van a ser reserva de valor y por ahí no van a romper el déficit habitacional que yo tengo. Lo que les decía Caro recién, ¿no? Necesitamos romper un déficit habitacional donde faltan cantidad de viviendas para que muchísima de la gente que vive en el resto de la ciudad, varios hogares en un mismo lugar, se puedan trasladar a estos sectores. Bueno, posiblemente desde un análisis sociológico esto en estos sectores no pase. Sea la posibilidad de que uno compre un lote, quien pueda pagarlo, y a partir de comprarlo tenga una reserva de valor. Esto alienta muchas veces al barbecho inmobiliario que le llaman, que es la reserva de valor a la hora de comprar, y que estos lotes posiblemente pasen muchísimos años y no se construye. Se compra el lote, se reserva el valor al que lo pudo comprar y de alguna manera, entre comillas, especula para que esto en algún día se transforme en ciudad, la ciudad siga avanzando, aquí donde están estas flechas se construya y esto gane un valor desde no hacer nada, desde tener el lote que está en ese sector. ¿Se entiende ese concepto que uno puede ir analizando la cuestión del periurbano desde distintas ópticas y de diferentes disciplinas? Sí, profe. Cuando a veces hablamos, la otra vez que hacíamos el congreso con la gente, bueno, de gente social, Trabajo social. de trabajo social. ¿Te acordás, Caro, que bueno, en una de Y las así, ¿cuál de presentaciones todos? se hablaba, sí, de trabajo social, perdón, se hablaba de cómo se daban procesos en la ciudad de Córdoba con respecto a una zona de Alberdi, cómo se daban esos procesos Sí, en la parte de Pueblo de Alberdi. ¿no? de las dinámicas. Y digo, eso yo creo que también ahí ustedes pueden hacer análisis en función de por ahí del perfil o disciplina que tienen, pero tratando de sumar
como más cantidad de variables a la hora de hacer el análisis. Mientras más rico es el análisis en cuanto a las disciplinas que lo miran, en general es mucho más interesante los resultados que se obtienen, porque lo podés encarar desde el urbanismo, desde el paisaje, desde el ambiente, desde la sociología, de la ciencia política, digamos, de diferentes ángulos, y con todos vas a poder ir haciendo como un análisis jugoso y profundo de esa dinámica que se da en este sector de la ciudad y que se da en los sectores periurbanos, que es muy interesante. Sí, Solange. Sí. Sí, incluso que lo mencionan ahora, bueno, me pude comunicar con Facu, que fue quien hizo la ponencia, y bueno, y él lo aborda desde la militancia, que me parece también que es una variable para pensar el modo en el que, bueno, ves este estudio de la resistencia, y si bien hace lo de desarrolladores urbanos y otra cosa que incluso nosotros hablamos para ver con el TFG, Sí. me parece muy interesante para pensarlo desde ese lugar, digamos, como otro espacio u otra área, desde donde se puede ver, digamos, los procesos que van ocurriendo, bueno, en los sitios que estamos indagando, digamos. Sí, por ahí, bueno, el que más le puede servir en los temas de interés pensando en Córdoba, en esto pensando en periurbano, es a vos, Emma, seguro pensando en cinturones verdes, pero a la hora de ver conflictos en esta puja de los usos y funciones, también incluso desde la perspectiva ambiental es clave para los procesos que vos contás, Sol, el que ve la Male en Villa Cornú también, digamos, hay como... Por eso digo, vayan tratando de hacer siempre este ejercicio de esos casos de ejemplos que los toca, que los incomoda o que justamente es un tema de interés para tratar y trabajarlo, hagan el esfuerzo de ir como cruzando esto, incluso haciendo preguntas y tensionando, digamos. Por ahí no quedarse con esto, bueno, periurbano solamente, esto lo puedo ver si hay algo entre lo urbano y lo rural. No, hay conflictos ambientales entre los usos y funciones también en los centros de las ciudades, sobre todo en lo que es la preservación de los espacios. ¿Sí? Y Córdoba ha avanzado mucho por sobre la conservación de los espacios. El de Mara, tu trabajo en relación al de los manantiales, digamos, ahí hay todo esto del desarrollo urbano a través de los convenios urbanísticos, que vos por ahí no lo nombras tanto, pero sí como eso da condición de posibilidad por parte del Estado, al mercado inmobiliario, para que se avance por sobre esas fronteras, es también muy importante poder verlo con estos otros ojos, ¿sí? O sumar estas cuestiones a esa complejidad, digamos. Por ahí, como sugerencia para lo que va a venir en el foro, que va a ser digamos, no van a tener que responder con tanta definición de citas, va a ser más un foro como de debate, por lo cual no vamos a pedir esa estructura de citas más profunda, pero sí vamos a pedir por ahí el análisis entre la mirada desde los actores que avanzan en el territorio, o la mirada de las problemáticas que se van dando en el territorio, y que de alguna manera entre los actores y las problemáticas que se dan se configura el territorio. Es como esa búsqueda entre mirar a los actores y mirar la problemática permanentemente, porque en general son a partir de esas definiciones y del propio conflicto entre actores que se van tomando caminos que pueden ir en pos de solucionar parcialmente el problema o en pos de agravarlo, ¿no? Yo tengo una duda sobre cómo pensar por ahí la cuestión del periurbano en espacios, en localidades más chicas. Más que nada porque, bueno, o sea, yo mi trabajo lo hice sobre el caso de Villa Cornú porque tenía como material para trabajarlo desde ahí, pero el siguiente trabajo me gustaría enfocarlo más en el territorio que voy a estar trabajando en mi TFG, que es en Río Ceballos, y me parece que tiene mucho que ver la cuestión de la problemática de los incendios con esta cuestión de los territorios, de las pujas de uso y funciones, pero es como un poco más complejo, me parece, o más difícil diferenciar esta cuestión del periurbano, me parece, en espacios en los que no son tan urbanos, capaz, cómo delimitar eso un poco. Bueno, yo creo que ahí, Malena, vas a tener una primera parte de lo que define la normativa. Yo creo que la cuestión normativa en cuanto a todo lo que tiene que ver con
con los incendios me parece que es uno de los puntos interesantes para analizar en lo que se define en la provincia de Córdoba y en lo que definen las normativas propias de la ciudad de Río Ceballos. Y la ley nacional ahora, con respecto al cuidado y esto de que no se puede cambiar la normativa de uso del suelo de esos lugares en particular, digamos. Eso también. Sí. Es una primera cuestión. Segunda cuestión, me parece que a nivel de identificar qué es lo rural y lo urbano, también me parece interesante porque en el caso de Río Ceballos, que por supuesto hay que ver los sectores de la ciudad o los sectores que pueden estar más expuestos, habrá que hacer un análisis de la propia conformación que muchas veces viene desde una urbanización que se va extendiendo y va de alguna manera como atravesando, digamos, a la propia población en términos macro, y después habrá que ver en términos micro cómo se trabajan lote a lote con ciertos sectores que tienen mayores condiciones o mayores problemáticas a la hora de enfrentar el tema de los posibles incendios forestales, ¿no? Igual de todas maneras hay definiciones varias que pueden como orientarte. Por ejemplo, lo urbano generalmente se mide hasta la última línea construida que da como un límite al campo, a la sierra, al lago, en lo que limita, digamos, pero que es el último trazado de calle con construcción. Pero bueno, esto te lo estoy diciendo así, pero está escrito y te puede servir como instrumento. Yo diría que no en todos los casos, pero tal vez en una gran mayoría es más fácil identificar esos bordes que por ahí no son grandes fronteras de periurbano, sino es muy poco el espacio que hay entre lo urbano y lo rural. Puede que no sea continuo alrededor de toda la localidad, puede que se dé en un sector, digamos. Por esto, cuando decimos que es dinámico, estas fronteras entre lo urbano y lo rural tiene ese punto, digamos. Pero ya en la bibliografía van a encontrar como esos aspectos a mirar para poder definir esas fronteras en todos los territorios, sean grandes o de escalas más grandes o de escalas más chicas. Y también el recurso a utilizar, si tenés dudas si se denomina periurbano por las características, porque supongamos tiene demasiada definición urbana, podés hablar de periferia. Entonces tenés un concepto que tiene que ver con un borde de un eje urbano, de una situación de un gobierno local, pero es borde, no necesariamente la actividad, estás definiendo actividad adentro. ¿Se entiende? Nosotros usábamos mucho periferia cuando hablábamos de los bordes de la ciudad y no nos metíamos con periurbano. Ese es otro camino para definirlo, tiene que ver con los bordes de un gobierno local. Y otro recurso que aparece sobre todo en toda la región de lo que es Sierras Chicas, es como ese corredores biológicos también, digamos, para pensar, digamos, no atarse a la conceptualización de periurbano para ver los territorios en conflicto, ¿no? Digamos, por ejemplo, en esta zona del corredor, me parece que el corredor biológico es un punto en particular que tal vez no se identifica tal como periurbano, pero sí hay una tensión, hay cambios de funciones que dan esta conflictividad que se pueden ver y que se pueden trabajar de todas maneras. En general, el concepto de corredor biológico no está tan incluido en las dinámicas de los urbanistas, porque en general lo que se definen son más corredores de red vial, ¿no? Ustedes cuando ven cualquier definición local, en general lo que define la cosa es la red vial. Y la red vial, principal, secundaria, lo que sea, es lo primero que aparece. Y es con lo que de alguna manera se van normando las definiciones de la ciudad. ¿En qué gobierno local ustedes han visto alguna propuesta de generar corredores de biodiversidad donde flora y fauna, por ese canal de corredor, que puede ser recto, curvo, zigzagueante, lo que sea, se acompañe en ese corredor como para que se dé un mayor nivel de vida silvestre, natural, donde flora y fauna habiten ese espacio, donde lo natural tenga prevalencia? Yo conozco muy pocos casos de definiciones de ese tipo. Yo me sorprendí por ahí cuando una compañera con la que investigamos de Francia nos mostraba algunos criterios del corredor de biodiversidad, el corredor azul vinculado a los ríos o a los lagos,
el corredor verde vinculado a la vegetación y cómo se hacen obras para que los animales y las especies vegetales se consoliden, se amplíen, se puedan vincular, puedan vivir en ese lugar. Hay ciertas definiciones que en general no las tenemos a mano como tantos ejemplos que por ahí se dan en otros lugares y que estaría bueno reflotar o repensar, ¿no? En esta idea de ambiente, que no solo lo pensamos sobre lo que vamos a construir o lo que vamos a urbanizar, sino que hay un lado de nuestro territorio que es anterior a todo lo demás, que muchas veces lo pasamos por arriba, ¿no? Y que hay que hacer alguna alerta, inclusive alerta a los tomadores de decisión, alerta a quienes toman decisión en territorio, gobiernos locales, a entidades, a las mismas secretarías o dependencias municipales que por ahí estos temas no los conocen o no los manejan, ¿no? Bueno, si les parece, seguimos con la presentación, así avanzamos en algunos de los puntos. Dale, Javi. Bueno, algunas cosas que ya habíamos visto respecto a los desequilibrios, la fragmentación urbana, la ciudad dual, las trayectorias. También en estos periurbanos yo agregué acá en la parte final algunas precariedades laborales y sanitarias que se dan en las ladrilleras. Las ladrilleras son una problemática de actividad de extracción de suelos, que en definitiva también es una problemática para tratarla no solo en términos de la precariedad laboral de que viven allí, de los inmigrantes que van y se instalan en esos sectores, que muchas veces alquilan campos y la dinámica de expansión los va corriendo, sino también las condiciones sanitarias con las que se viven en esos espacios, es para analizarla desde muchos ángulos y también es muy interesante. Entrando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda que allá por 2015 se definió a partir de la firma de muchos países del mundo, como para definir un camino, un marco, ciertos criterios con objetivos, 17 objetivos y 169 metas, y que de alguna manera nos puede servir como para, bajo los propios objetivos, que terminan siendo dimensiones, podamos hacer un análisis de nuestros territorios. Estos objetivos de desarrollo sostenible, hay mucha documentación que se puede bajar de Naciones Unidas, y que de alguna manera puede dar un marco en estas definiciones para buscar en estos objetivos el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, etc. El eje o la dimensión vinculada a ciudades y comunidades sostenibles sería el que más tiene que ver, el que está más centrado con nuestro tema de hábitat y desarrollo territorial, porque es el que busca lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Nosotros en esta mirada de los ODS creemos que es un marco que uno puede adaptar, que hay muchas definiciones que puedan adaptarse a nuestra mirada de territorio, más allá de que después podamos agregar, adaptar o mejorar algunos de los indicadores que se plantean, como son indicadores que se dan en muchos países, pueden servir para la situación de comparar situaciones de países. También la Argentina lo que ha hecho con los ODS es hacer una definición y una adaptación a nuestro país, por lo cual hay una definición específica de ODS para la Argentina, pero me parece que puede ser interesante como para ver desde un gobierno local qué se puede aportar a los ODS y en qué objetivos estoy mejor y en qué objetivos estoy peor. La idea de esta agenda es llegar a 2030 mejorando estas condiciones, que seguramente no se va a dar. Y es entender los ODS como un proceso dinámico, donde podemos hacer un trabajo interinstitucional e interactoral, podemos hacerlo de manera participativa y ver allí qué es lo que sucede en nuestro territorio. En alguna clase, en una de las primeras o segunda clase de nuestra materia, vimos esta estructura de estilo de vida sostenibles. No sé si se acuerdan, la vamos a repasar en algunos patrones, pero nos parecía un poquito interesante reflotarla y hacer una comparación entre aquellos estilos o modos o patrones de vida que deberían ser sostenibles y algunas preguntas que les pongo acá de metas a cumplir en los ODS. Bajo el ODS 11, Ciudad y Comunidades Sostenibles, la meta 11.4 es proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural,
y el patrimonio cultural inmaterial relevados e incorporados. Por ejemplo, este podría ser una ayuda para que yo en mi territorio pueda hacer, primero, una lectura de la existencia de patrimonio cultural y natural, ponderarlo, definir cuáles son las producciones locales que me interesan recalcar, que me interesa sostener, que me interesa potenciar, cuáles son los tipos de agricultura, por ejemplo, la agroecología, que se puede dar y a partir de ferias y de trabajo con productores puedo desarrollar. Estas son actividades que, por ejemplo, aportan en el INTA como para desarrollar nuestro país, o ejemplos de las ciudades lentas, que hay ciertos ejemplos en Europa de ciudades que han avanzado en estas líneas, la ciudad de la cercanía, la ciudad de los 15 minutos, que son modalidades que aportan a ciudades que apuntan a no ser grandes ciudades, sino a ciudades de otra escala, que en esas escalas apuntan a que no sean la ciudad de la velocidad, donde aparecen grandes vías de comunicación y ciudades satélites que van apareciendo por distintos lugares, sino en realidad ciudades que condensan múltiples actividades valiosas para la vida y pueden ser ejemplos interesantes para analizar y pensar en las ciudades también desde el punto de vista de cuál es nuestro desarrollo productivo, cuáles son las estrategias alimentarias de nuestra región, qué aportes se hacen desde organizaciones. Yo mencionaba INTA, por una de las cuales que aportan muchísimo en esta línea, pero también hay otras organizaciones territoriales que hacen aportes para pensar qué comemos, qué producimos, cómo acompañamos a los productores locales, cómo le damos el lugar que le tenemos que dar al productor local. En la ciudad de Villa María, en el periurbano, hay cerca de 21 tambos, ¿no? En la cuenca lechera hay 21 tambos, entonces es una actividad central, fundamental de nuestra región, pero también es una actividad que tiene que tener ciertas condiciones ambientales para poder subsistir en ciertas partes de la ciudad, donde después tenés otras actividades donde van a tener convivencia obligatoria un montón de gente, quienes viven, quienes producen, quienes tienen el tambo, ¿no? Entonces allí también está el conflicto que se da en estos bordes de la ciudad. Bueno, dentro de los autores recomendados de periurbano, Andrés Barque, el doctor Andrés Barque nos parece que puede ser alguien muy recomendado. Algunos de los temas que hemos hablado en clase, la vinculación entre los usos valiosos y la gentrificación verde. Cuando hablamos de gentrificación verde estamos hablando de los procesos de los barrios cerrados o countries que se dan en esos bordes del periurbano y que son barrios que ocupan un lugar en el territorio, que se van a los bordes de la ciudad y que muchas veces estos barrios generan un corte en la trama de la ciudad, generan una desvinculación de la ciudad, como ciertos apéndices que aparecen y que están en estos sectores de transición, en estos sectores de conflicto. Y acá mencionamos algunos de los caminos posibles en esos bordes de la ciudad: conservación y gestión del paisaje, agroturismo, educación ambiental, bueno, un poco estas ideas que les ponemos como posibles caminos para migrar territorio. Bien, dentro de los otros objetivos, o en todo caso de las otras metas que se definen en los ODS, la urbanización inclusiva y sostenible con planificación y gestión participativas integradas. La planificación participativa es fundamental. Y algunos indicadores que pueden ayudar a eso: la tasa de consumo de tierra y tasa de crecimiento y los planes de desarrollo territorial. Dentro de los planes de desarrollo se acuerda que teníamos los grandes planes estratégicos y los planes de desarrollo por temática, o si se quiere sectoriales. Bueno, podríamos hacer un análisis de si en nuestra ciudad tenemos algún tipo de plan al respecto. Y respecto a la tasa de consumo de tierra es cómo se dan las expansiones urbanas. En este gráfico, lo que está en gris oscuro sería el trazado urbano para el año 2002. En Villa María alcanzaba las 3.300 hectáreas. Es todo lo que está en gris oscuro. Villanueva es la ciudad de abajo, la que se ve aquí. En segundo lugar, en amarillo aparece el trazado urbano 16 años después, que sería la ampliación que se dan estos puntos amarillos, que se ven aquí, ¿sí? Que se han dado en muchos casos pegadito a la ciudad, se dan sobre esa periferia urbana, ¿sí? Y en otros casos se empiezan a alejar y se empiezan a dar a partir de la red vial principal en algunos bordes de la ciudad y empiezan a aparecer estas manchas o satélites para nuevos loteos urbanos. En color rojo quedan estos puntos intermedios. Nosotros originalmente le llamamos lotes vacantes, hoy le llamamos lotes expectantes.
Es decir, quedan entre medio de la trama nueva con respecto a la trama vieja y empiezan a estar atentos a qué actividades se pueden desarrollar en los mismos. La que estaba aquí al noreste de la ciudad era el sector de la Universidad Nacional de Villa María, que yo les mostraba en mayor detalle. Bueno, este es un tipo de análisis que se puede hacer sobre cómo se dan estos procesos o estas dinámicas. En este caso está planteado todo lo que es el periurbano, el resto de lo que está en gris, marroncito más claro, sería el resto del periurbano que tendría actividades de un perfil más rural, si se quiere, y que ocupa un porcentaje de superficie muy importante, inclusive que supere el propio tramo de la ciudad. Aquí a la derecha de la imagen lo van a poder leer con mayor detenimiento, el proceso de expansión, los de consolidación, que en general están más relacionados a áreas centrales o pericentrales. Las de densificación es cuando levantamos en altura o cambia la cantidad de parcelas, o renovación, que en general se dan en nuevas avenidas, en nuevas arterias o en nuevas zonas de centralidad. Estos tres procesos, consolidación, densificación y renovación, requieren de un estudio un poco más pormenorizado para poder detectarlos, pero pueden ser también otra mirada para analizar los procesos de crecimiento de las ciudades. Y recuerden que para contar con algunos de esos instrumentos ya procesados, de entrar a Mapas Córdoba del IDECOR para ver, por ejemplo, mal el río Ceballos y así, qué hay en función de la zonificación y estos aspectos, le decía Javi, que hay muchos recursos. ¿En dónde? ¿En Mapas Córdoba? En Mapas Córdoba del IDECOR. Ya les paso el link. Relacionado a lo que veíamos recién, en esta lógica de la ciudad rápida, de la ciudad lenta, la problemática de cómo nos desplazamos en la ciudad, que ya la hemos visto, bueno, hay algunas metas dentro de este ODS 11 relacionadas al transporte público, de cómo hacer un transporte público seguro y asequible, o sea, que pueda ser pagado, que atienda a las vulnerabilidades, o sea, que atienda a niños, a niñas, a jóvenes, a madres, a personas mayores, a personas con discapacidad, y que de alguna manera el impacto, pasemos de imágenes como la de arriba a imágenes como las de abajo, ¿no? Si ganamos en transporte público, al menos ganaríamos alguna definición y esa red vial cambiaría por completo. Esta es una definición, una lucha de las grandes ciudades, pero también de las medianas y de las pequeñas, el impacto ambiental que tiene el manejo del vehículo, y cómo acá también entran las zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, como parte de esa lógica donde no solo pensar el carril vehicular, sino también el espacio público como un elemento que puede transformarse en un pulmón para la ciudad, un canal para la biodiversidad, un corredor de biodiversidad, ¿no? En esa línea también podemos trabajar. Bueno, algo de lo que ya hemos visto al principio de las clases, que tenía que ver con cómo poder priorizar los sistemas de movilidad, y bueno, y la cantidad de efectos negativos que les pongo acá a la derecha, ¿no? El desplazamiento de áreas hortícolas, de quintas para la producción de frutas y verduras que se van corriendo y alejando y hacen que sea más caro comer en la ciudad. La eliminación de áreas de reserva, ¿no? Esto de los usos latentes que al poco tiempo se consume ese sector donde yo tenía un pequeño monte, un relicto de espinal, donde tenía un sector verde que es corrido, que es desplazado y aparece una urbanización donde eso se deja de lado. Entonces estos servicios ambientales deberían estar contemplados en cualquier criterio de expansión. Bueno, zonas a servir nuevas y costosas, a medida que me alejo, tengo que llevar infraestructura lejos, el aumento de tiempos en cuanto al traslado, mayor contaminación sonora atmosférica, generación de no ciudad. Cuando digo no ciudad, imagínense estos sectores de borde de estas grandes vías, estos paredones, estos puentes, ¿no? Esa no ciudad de zonas degradadas, de zonas donde, por ejemplo, donde se realizan lo que son las ladrilleras que generan cavas para extracción de tierra y esas zonas después no pueden ser recuperadas, donde se dan aguas contaminadas, basurales, etcétera, ¿no? Cómo se va perdiendo, cuando aparecen estos procesos negativos, ciudad. Seguimos en la ruedita, ¿no? De estos patrones y vamos hacia qué compramos, qué utilizamos. Bueno, en la línea del objetivo 11,
aparece toda la definición del manejo inadecuado de residuos, todas las imposibilidades que da cuando no tenés una diversificación económica a nivel local y cómo puede degradarse el aire, cómo los desechos o los residuos pueden pasar a ser un problema muy grave. Las localidades de nuestro interior de la provincia tienen enormes problemas en el manejo de residuos. En la agenda municipal, bueno, una de las intendentes que estuvo en la charla del pre-congreso lo planteaba, el tema de residuos como un tema. Es un tema que es difícil encontrar la vuelta, sobre todo cuando pequeños gobiernos locales quieren encargar la temática para reciclar, para separar residuos, para tener una planta que pueda separar y que pueda darle valor al residuo. Bueno, en esa línea me parece que se puede trabajar muchísimo con cualquier localidad en la temática de residuos. Y dos ejemplos que les dejamos ahí, que por ahí hemos referenciado en otras oportunidades, los ladrillos con botellas PET o la propuesta del ARCA, que nació en Mendoza, pero también está en Córdoba, de la relación entre pequeños consumidores y consumidores responsables, como un modelo de economía circular que me parece que es muy interesante porque acerca productores que entregan sus productos o sus servicios y consumidores donde se relacionan y hay un vínculo súper interesante. El ARCA tiene emprendimientos de todo tipo, desde instrumentos, desde productos de comida, ropa de trabajo, donde hay productores que se encuentran en un espacio para tener un vínculo de intercambio con consumidores que tienen una mirada de esta lógica de economía circular que nos parece súper interesante, que no sé si lo han conocido o lo conocen, pero está para verlo y me parece que es una muy linda iniciativa. Sí, incluso también pensarlo en la economía circular a partir de la recuperación de los residuos sólidos urbanos, digamos, eso, en eso que mencionaba Javi, de cómo las intendentas lo que contaban, lo que suele suceder, y eso lo traigo un poco de mi trabajo, es que en los municipios chicos que tienen capacidad de acción, que pueden ir a concientizar y a hacer como esto de realmente una separación de los residuos, ¿qué pasa? No llegan a generar la cantidad de residuos como, por ejemplo, para hacer ladrillos PET. Entonces ahí aparecen mecanismos de cooperación entre municipios, articulación, que también tiene que ver y digamos, también se va formando esta economía circular, pero entre municipios a partir de la recolección y así, digamos. Sean circuitos muy interesantes, digamos, para pensarlo de esta manera integral. Incluso contarles así de modo de ejemplo que uno de los proyectos del CEBE donde yo estoy tiene que ver con, a partir del reciclado de residuos, la elaboración de elementos constructivos, como por ejemplo el ladrillo PET, para viviendas de interés social, digamos, para poder solucionar los déficits de cada una de estas localidades. Entonces, cómo uno se va conectando con otro a partir de esta articulación. Si ustedes se fijan en lo que estamos mostrando, de alguna manera hay una lógica de cambio cultural que se debería dar para que estos procesos empiecen a encaminarse. La movilidad no la resolvemos por tener un sistema de transporte de alta gama, de baja emisión, de energía, no lo vamos a terminar. Son muchas variables que entran para que cambie la movilidad en las personas, en la ciudad, en la toma de decisión. Hay muchas variables que entran en juego. Bueno, en temática de residuos también. Cada uno de estos temas tiene esa complejidad, por eso lo ponemos en la lógica de territorio en conflicto, porque en realidad requieren un cambio cultural, requieren un proceso, en términos del manejo de la cuestión ambiental y de residuos. Me parece que Rafaela, en Santa Fe, es una de las ciudades que más ha desarrollado la temática de residuos. Yo tuve la suerte de visitar allá la planta que tienen. Ellos tienen un instituto vinculado al tema de sustentabilidad y arman una planta donde hacen todo un proceso de manejo del residuo, donde separan los residuos, hay una separación en origen en las familias, hay una separación en el predio. A los transportistas que traen residuos sólidos urbanos, que en general son containers de construcción, le pagan diferenciado si el residuo está limpio o si está sucio. Si está limpio le pagan una cantidad mayor, entonces el recolector también trae ese residuo en ciertas condiciones, cuando traen de una demolición.
También separan el aluminio lo compactan y lo envían a otros lugares, generan un sector para residuos informáticos, todos los RAE, que son los residuos peligrosos, después hacen un trabajo con las gomas, hacen un trabajo de separación para que vaya enterramiento a aquello que no puede ser orgánico. Bueno, hay todo un laburo y para eso tiene el municipio una estructura, ha generado un predio, alquila en ese predio lugares para privados para que hagan procesamiento de esos residuos y le puedan dar valor. Entonces, como vas agarrando diferentes círculos. Bueno, es súper interesante la propuesta de la gente de Rafaela, que hace mucho viene laburando y tiene constante, es perseverante, ¿no? En ese tema así de cambio cultural, todos los años hay una comisión con jóvenes que van casa por casa apuntando a que la gente se pare. Hay un punto limpio en una parte de la ciudad que está cerca del cementerio, que la gente va el fin de semana a llevar cosas como si fuese una actividad, va con el equipo mate y de este lado va con residuo a tirar la chapa, la lata, el RAE o todo el residuo que tiene y lo hacen como una actividad casi yo diría con los chicos. O sea, generan ciertas condiciones para que el compromiso sea mayor. Y lo vienen haciendo hace tiempo y hace una brigada ambiental que hincha las pelotas, digamos, en términos poco académicos, a principio de año, diciendo a la gente, vamos a hacer esto, y esa movida es plata, esa movida es compromiso, es un gobierno local metiéndole fondos para que una cosa funcione y para que ese cambio se vaya dando todos los años un poquito más, todos los años un poquito más. Ahora, Sí, incluso ¿no? digo esto que siempre cuentan, cuando cuentan la experiencia, que el único punto de toda la cadena en esto de lo circular que nunca pudieron como dejar de estar es en el ir casa por casa en esto de la educación ambiental, digamos. Si ellos sacan la pata de ahí, como todo el resto se desbalancea, entonces la importancia que es este cambio cultural para poder hacer de esto. Pero bueno, sí, acá sobre todo lo que importa, o lo que a nosotros también nos importa que ustedes puedan ver, es que para atender estos problemas complejos hace falta poder verlos desde múltiples miradas, desde ver qué pasa en estas tensiones, en el ambiente, en el territorio, y hacer estos análisis que por ahí parecemos repetitivos, pero esto, cuando vamos entrando ven que hay como, es abrir una puerta a un universo más, digamos, ¿no? Bien, ahí voy a seguir Ahí va. presentando. Bien. Bueno, esta imagen que por ahí ya las mostramos hace un tiempo tenía que ver con un análisis perceptual de los lugares, que también es una forma de analizar de manera interesante los espacios públicos, darle un color al espacio público de manera ampliada. En el ODS 11 se plantea el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos, seguros, inclusivos y accesibles, y ahí, bueno, ahí les marco un poco cómo definen de alguna manera la población en vulnerabilidad. Y por ahí este tipo de estudios, nosotros en algún momento lo hicimos con el equipo de Mónica Sánchez de planificación, de cómo los espacios públicos pueden ser un espacio de lectura a nivel local, donde se pueden marcar áreas que se reconocen por sus características, sendas que serían la red vial, cuáles son entendidos como bordes. Por ejemplo, un río puede ser entendido como un borde, porque vos estás en una ciudad y pasás el río para estar en la otra. En realidad no debería, si lo tomamos en términos ambientales, no debería ser entendido como un borde, ¿no? Es también una especie de senda, pero senda donde la fauna y la flora la recorre, ¿no? Pero bueno, digo, depende de qué lugar nos paramos. Los nodos y los hitos, ¿no? Los nodos como el lugar de encuentro, una plaza sería un nodo, la plaza del centro sería un nodo, y los hitos podrían ser edificios o monumentos que sean fácilmente reconocibles. Por ejemplo, una iglesia, la municipalidad, la policía. Los vecinos, cuando nosotros hicimos estas encuestas, detectaban como un nodo al supermercado del pueblo, ¿no? El nodo no necesariamente es un espacio público, puede ser una gran superficie comercial que la gente decía, sí, allá el chango más es el nodo de aquel sector. Al igual que aparecía como nodo el Parque Irigoyen, un parque que es un parque histórico de la ciudad, ¿no? A veces el calibre de nodo lo da el reconocimiento de la población. Bueno, este tipo de estudios perceptuales se pueden hacer como para identificar el nivel de legibilidad urbana de esa localidad. Bueno, en Villanueva teníamos como muchos problemas en aquella época porque teníamos
baja legibilidad porque la ciudad está toda cruzada con respecto a la trama, había muy pocos nodos, había escasos hitos, no había elementos que vos digas, bueno, no sé, Plaza España, como vos decís en Córdoba, ¿no? Cuando tenés el sistema de plazas que rápidamente te podés referenciar y decir, no, este es un nodo, este es un hito. Había escasa normativa local, había muy poca mejora de infraestructura. A partir de este estudio que lo hicimos por allá 2014-2015, tiempo después hubo muy fuerte inversión en la plaza del centro y en algunos sectores del Parque Irigoyen hubo una fuerte inversión y estos lugares que estaban muy deteriorados cambiaron y bueno, mejoraron mucho la situación de esos espacios públicos. Bueno, un poquito repasando. Al tema de la ciudad podemos entrar o por los patrones o estilos de vida sostenibles que veíamos recién, donde veíamos cómo vivimos, cómo nos desplazamos. Esa es una forma de mirarlo. Otra forma sería, bueno, tomemos los ODS, miremos las metas y a partir de las metas miremos cómo estamos en cuanto al acceso a la vivienda, a los servicios públicos, a los servicios básicos, a la planificación, etcétera, etcétera, todas las que vimos. En definitiva, acá el punteo tiene que ver con lo que veníamos charlando recién, el rescate de identidades, pensar en oportunidades, planificar como un primer punto, modificar los hábitos de movilidad, acá está el tema del cambio cultural que recién les planteábamos y cómo los espacios públicos y verdes deberían ser integrados a esa lógica de la movilidad, mejorar la calidad del aire, los residuos y el reciclaje, generar mayor cantidad de prácticas sostenibles y ganar en servicios ambientales, infraestructura y espacio de calidad. Bueno, este esquemita que lo mostramos la otra vez desde Hábitat Integral, ¿no? Tratando de que las rueditas vayan engranando entre desarrollo económico, protección ambiental e inclusión social, puede ser entendido como un esquema también marco, y en esta pantalla es como que tenemos como diferentes caminos o marcos para mirar nuestro territorio y en definitiva el hábitat, ¿no? Bueno, esta es una placa un poco de síntesis al respecto. Y aquí les vamos a mostrar algunos de los avances del diagnóstico territorial participativo para ver cómo, frente a un territorio en conflicto, nosotros con Caro y con el equipo del Observatorio de Políticas Públicas pudimos avanzar en un diagnóstico territorial. Algo de lo que ya mostramos, nosotros hicimos un vínculo entre la Municipalidad de Villanueva y el Instituto de Sociales de la Universidad. El Observatorio de Políticas Públicas fue el articulador y nuestro equipo de Hábitat de alguna manera se armó como para dar cuenta de buscar algunas definiciones de diagnóstico de un territorio, es decir, de una herramienta participativa. Para eso hicimos algunas reuniones de coordinación, buscamos un equipo externo de la UBA y capacitamos en la metodología La Brújula, que es una metodología expeditiva con la que trabajamos para leer el territorio. Y esa metodología, que tiene 4 grandes dimensiones, derechos, obra, organización social y regulaciones, la cruzamos con 6 ejes de análisis: identidad, suelo y vivienda, infraestructura, equipamiento, accesibilidad y sustentabilidad. La metodología es muy interesante porque permite de alguna manera dar una definición en puntaje. En este sector de la ciudad, que es al sur de la ciudad de Villanueva, nos dio un puntaje muy bajo en lo que es obras, en un área que tuvo muy pocas obras en los últimos tiempos, y muy bajo en organización social. En regulaciones, que serían los aspectos de ordenanzas, normativos, está en un nivel bajo, y en derechos, bajo. Por lo cual, esta definición de este cuadro, que llegó a puntajes, como les muestro allí, que están casi que no llegan al 25% del puntaje máximo, que sería 100, porque llegan a puntajes de entre 11 y 25 puntos, lo que permite es definir en qué cosas estás bastante mal y en qué cosas estás más o menos mal, y que de alguna manera te van a permitir definir acciones concretas en cada eje de análisis: en suelo, en vivienda, en infraestructura, en equipamiento. Bueno, nosotros para este proceso de la metodología armamos un taller. Acá la vemos a Caro en esta foto, mirá, desempeñando su acción ahí, con afiches, con los vecinos, ahí contando un poquito lo que hacemos nosotros en esta idea de facilitadores de la temática de hábitat. Era escuchar a los vecinos en estas mesas de café,
donde se armaban grupos, había 3 grupos, 2 grupos viven en el barrio y un grupo es un grupo que va a vivir, este es el barrio, son 2 hectáreas, y hay un grupo que va a vivir en este sector, que se va a armar un loteo, un pequeño loteo, y vamos en esta toma de tierras a dar pautas de cómo mejorar todo este sector. Y en definitiva lo que hacíamos era escuchar bajo esta metodología a los vecinos y de alguna manera bajo esa metodología ponderar cuáles eran las preocupaciones, las problemáticas que los vecinos, actores prioritarios, principales y fundamentales nos decían de su barrio, de su entorno, de los problemas que tienen. Y a partir de ahí, de alguna manera definir, bueno, cuáles serían las líneas de acción en cada uno de estos grandes 4 dimensiones de análisis. Sí, ahí sumarte, Javi, que bueno, esta metodología, la base teórica, digamos, de dónde se sustenta, tiene que ver mucho con el derecho a la ciudad, así que después la vamos a volver a retomar cuando veamos derecho a la ciudad y le vamos a subir algún documento para que la puedan conocer también, porque la pata participativa que trae la brújula es muy buena para poder hacer estos análisis, así que ya después la podemos comentar un poco más. Y ahí, Saulén y Javi nos hacían preguntas si nosotros formamos parte de algún grupo de investigación de la UNI. Y este proyecto en sí, Saul, fue a través del OPP, que es el Observatorio de Políticas Públicas, y del centro de vinculación que tiene el OPP con Villanueva. Pero formamos parte de algunos grupos, como por ejemplo el de Periurbano, el Javi y otro que es de Universidades Sustentables, pero generalmente siempre trabajamos o con proyectos de extensión o de investigación que nos permitan como hacer esta bajada al territorio y hacer esta ida y vuelta entre lo que hacemos acá de manera más teórica, porque tampoco es tan teórico, al territorio y volver como en retroalimentar, digamos, eso. Vos sabés, Solana, que nosotros en lo que son así demandas que vienen del medio hacia la universidad, en general lo que hacen es llamarnos para cuando se toque el tema de hábitat, poder acompañar. Este proceso surgió así, te voy a contar cómo surgió, porque en realidad, fines del año pasado, nosotros hicimos en este tiempo algún curso con Fernando Murillo, con el doctor Murillo. Entonces Fernando nos dice, ¿por qué no hacemos algo en Córdoba? Fíjense que se puede hacer en Córdoba porque nosotros en la provincia no estamos haciendo nada. Y me manda un mensaje el 3, 4 de enero, ya en vacaciones. Me dice, fíjate, porque está este programa, hay un programa del ministerio que podía dar financiamiento. Entonces yo digo, bueno, ahora va a ser imposible, pero en febrero lo retomamos. Fuimos con la idea al Instituto de Sociales, y del instituto llamaron al municipio para ver qué podíamos hacer en conjunto. Y bueno, y en definitiva, cuando el municipio vio que había una posibilidad de financiamiento que se podía dar en un sector de la ciudad donde ellos venían trabajando, como que unimos esfuerzos y dijimos, bueno, armemos el protocolo, lo lanzamos marzo, abril, y ahora estamos cerrando esta etapa. Es como que se dio, por un lado nosotros encontramos por dónde podía estar el financiamiento, teníamos el tema de interés, había posibilidades para hacerlo en Villa María, en Villanueva, pero en Villanueva nos convenía porque ya estaba trabajando el municipio en ese sector, por lo menos de cercanía, y entonces como que aunamos esfuerzos. Por ahí surgen así, a demanda, por ahí, por basarnos en una propuesta de necesidad nosotros y la demanda. Puede surgir algo más para pasantes, es decir, para lo que viene en el resto del año, puede surgir algo más vinculado a temas de hábitat para pasantías, que también estamos con Carolina, y hay algunos estudiantes que están interesados en hacer la pasantía de la carrera. En el caso de desarrollo, es como que tenemos la posibilidad de hacer pasantías en cualquier espacio, pero en el Observatorio de Políticas Públicas puede ser súper interesante y acompañar algún proceso de esto de 5 o 6 meses, es una posibilidad latente porque, bueno, hay interés de que podamos seguir haciendo algunas de estas actividades de hábitat en otros lugares. Sí, ahí si quieren, también ustedes vayan diciéndonos, digamos, nosotros queremos participar, o me interesa, o tal cosa, y para tenerlos en cuenta, incluso a la hora de pensar proyectos de extensión, porque como les decíamos, no siempre como es todo un tema, digamos, el financiamiento y la investigación o la extensión en la universidad, sobre todo para sostener procesos. Entonces es como que uno va ahí medio que bailando con las convocatorias, pero siempre estamos en búsqueda para poder seguir y continuar, y siempre
lo más importante es hacer partícipes, sobre todo ustedes, digamos, porque ahí está la retroalimentación. Hay un grupo, nosotros habíamos avanzado con la gente de periurbano en un equipo. Después de estos últimos 2 años yo estuve trabajando en el equipo de universidad y sustentabilidad. Nosotros ahí miramos muchos indicadores de sustentabilidad, por lo cual ahí la línea ODS va como en viento en popa, o las líneas de mirar indicadores de sustentabilidad en nuestro campus y nuestra ciudad universitaria de Villa María, y alguna cosita que por ahí aparece también en Villa de Rosario. Pero va en esa línea, más mirarnos hacia adentro en el tema de sustentabilidad. Y después con el OPP articulamos muchas acciones así por tiempo. Entonces son como proyectos de extensión, que el marco es un protocolo de trabajo donde estamos docentes, donde están estudiantes y donde también hay algún que otro graduado. Está bueno y graduada porque se arma como un equipito por objetivo. Entonces vos tenés 5 o 6 meses, cada uno tiene su actividad, tenemos en términos de fondos poco y nada, porque hay para los gastos operativos, pero al menos se dan con una inquietud, tienen un plazo cortito y son lindas experiencias de prácticas, ¿no? De prácticas profesionales terminan siendo. Sí, así que bueno, eso, Lara, ponele esto que vos decías ahí en el comentario, que no hay pasantías en socio, pero si surge una iniciativa como esta, se pueden sumar como en calidad de estudiantes, digamos, como si fuese un proyecto de extensión. Así que, bueno, después eso, si les interesa, ya nos dicen y nosotros sabemos para convocarlos. Habrá que pensar el año que viene, que todavía no lo hemos pensado con Caro y con el equipo, cómo reflota, porque tenemos este año 2021 va a cerrar la investigación y habrá que ver cómo se reestructura a partir de 2022-2023 también. Los proyectos de investigación bianuales son también una oportunidad para organizar equipos, y en general ahí también quienes tengan interés se pueden sumar a los equipos de investigación si ya están en 4º año, 5º, y nosotros tenemos siempre equipos de varias carreras, así que en eso también, si les gusta el tema y vamos en alguna línea de hábitat, también se puede armar algo, sí, pensándolo para el año que viene y lo que sigue. Incluso propuestas, digamos, en esto de pensar, digamos, puede surgir algo que atrás de una tesis o de una mirada así interdisciplinaria pueda surgir, y de ahí presentamos algún proyecto, digamos, eso siempre se puede hacer. Bueno, les sigo compartiendo, así vamos avanzando. Tenemos que armar uno con Colombia, Javi, también. Un proyecto de investigación. Sí, con los menos todo bien. Nosotros dimos una charlita ahí con Caro y la verdad que muy buena onda con la gente de Magdalena, del norte de Colombia. Bueno, les muestro un poco el proyecto, la definición de lo que nosotros denominamos el proyecto ejecutivo. Cuando ustedes terminan un diagnóstico, lo que les va a pasar y que nos pasa a nosotros es que tenemos que sintetizar en pocas placas que vimos, que entendemos, y de alguna manera poder mostrarlo de manera muy, muy simple, más allá que del documento, el diagnóstico tenga un cuerpo mucho mayor. Bueno, acá les estoy mostrando, esto es el sur de Villanueva, esto es un tramo, esta es la línea de la ruta 2, donde todo este sector que está pintado en color marrón sería el tramo donde hay un cierto nivel de urbanización, parecido a lo que se ve acá en la foto satelital, donde hay un gran nivel de ocupación y hay todavía lotes vacantes, ¿sí? Que están loteados, pero todavía no tiene construcciones en todos, que se den en este sector. Lo que está en rojo serían los nuevos loteos urbanos. Estos son lotes por lote que se van fraccionando. Esto lo hacemos con algo de IDECOR y con algo de QGIS, que es un sistema que manejamos en el taller de Sistema de Información Geográfico. Entonces aparece estas manchas de 1 hectárea, punto 25, 1 hectárea, 2 hectáreas y media, 6 hectáreas, 3 hectáreas de nuevo suelo urbano, que empieza a aparecer completando, si se quiere, esa trama urbana. En color marrón más claro van quedando lo que se define como manzanas expectantes, y acá a la derecha hay un análisis específico que ponemos en el diagnóstico.
Acá se da un proceso más urbano, le llamamos zona 1. Hay un corte, que sería esta línea, en color negro, que define una zona más urbana de una zona que hacia el oeste y hacia el sur empieza a ser más rural, ¿sí? Más de lotes más grandes, donde no hay actividad aparente. Cuando avanzamos un poquito más al sur, seguimos la línea del sur hasta el ex Matadero, donde tenemos el análisis. La imagen satelital típica es esta, que ustedes ven a la izquierda. Mucho más tramo rural, apertura de calle, pero no hay un amanzanamiento claro, algunos sectores de construcciones, otros sectores que quedan rurales y el ex Matadero. Estas son fotos del ex Matadero. Este sector, zona 2, tiene las características que están detalladas acá. Un análisis, si se quiere, urbano de cómo es el lote, cómo es su fraccionamiento, cómo es la ocupación. Lo que está en marroncito sería lo que tiene nivel de ocupación y lo que está en gris quedaría como manzanas expectantes porque no tiene un uso tan real. O sea, hay campos sin actividad, campos con cría de animales, galpones, fábricas e industrias vinculadas a la red vial, loteos abiertos. Esto es una caracterización que ustedes podrían hacer del periurbano, ¿sí? Esta es una forma de caracterizarle de alguna manera cómo nosotros en este periurbano en transición definimos qué es lo que sucede. De la línea de la ruta 4, que es esta ruta, y de la circunvalación que está en construcción de la ciudad de Villanueva, aparece este remanente donde hay mayor cantidad de loteo residencial, aparece mucha más cantidad de hectáreas de nuevo suelo urbano. Este sector es de nivel socioeconómico medio y medio alto, y hay una consolidación de este sector que le da una mayor dinámica. Miren los que está en rojo en la imagen. Todo lo que está en rojo es mucho mayor dinámica urbana. Todo lo que está en marroncito y en gris es la zona que ha quedado con una menor dinámica y tiene más un perfil, si se quiere, rural. ¿Sí? En esa imagen yo lo puedo explicar y de alguna manera lo detallo en esta síntesis, en esta placa. Bien, ahora viene la etapa donde nosotros, con el equipo del diagnóstico, definimos cuáles son las estrategias a nivel macro para ese polígono azul de zona 1 y zona 2 de Villanueva. Del lado izquierdo de la pantalla, de manera cortita y contundente, el diagnóstico de que se da un gran crecimiento de la ciudad, en casi un 47% de expansión urbana. Esto es 2.5% de nuevo suelo urbano, es muchísimo. La ciudad de Villa María estuvo creciendo en el mejor momento el 1.2%, Villanueva está el 2.6%, un crecimiento enorme de expansión urbana, de esta nueva tierra urbana que empieza a aparecer ocupando lugares. Gran parte de ese nuevo crecimiento urbano es de residencial para vivienda, de baja densidad fundiaria, es decir, hay muy poca gente que va a vivir ahí cuando esa parte se consolide. Mínimamente hay comercial e industrial, y en general está orientada a sectores medios y altos. Este dato de diagnóstico nos lleva a pensar líneas de acción, que son todo lo que ustedes ven del lado derecho de la pantalla. Primero, ¿qué planteamos? Que se define una agenda, plan y o programa de hábitat popular para gestionar ese polígono sur y que de alguna manera la línea de acción genere la ampliación de un desarrollo de loteos públicos y o asociativos. En general los loteos son privados abiertos, ¿sí? ¿Qué quiere decir abierto? Uno puede pasar por la calle y cruzar por la calle libremente. Ahora son privados, son para sectores que entran en el sistema de financiamiento, que tienen capacidad o pueden comprar por ahorro, por herencia, por tener capacidad adquisitiva, y hay un montón de gente que se queda afuera. Por eso es necesario que aparezca la posibilidad de loteos públicos y asociativos. Cuando hablamos de públicos, referimos especialmente al Estado, municipal, provincial o nacional, que pueda hacer una definición de lotes con servicios. Asociativos nos referimos a organizaciones o instituciones vinculadas al hábitat. Puede ser una mutual, puede ser Cáritas, puede ser una organización de la sociedad civil que tiene interés, como puede ser una mutual, un gremio vinculado a los comercios de la localidad o algún área de interés de la ciudad
que le dé a sus afiliados, que le dé a sus trabajadores la posibilidad de entrar en un loteo. Ese tipo de loteos asociativos es bajísimo en la ciudad de Villanueva. La ciudad de Villa María tiene ejemplos positivos en ese sentido, han logrado loteos asociativos, pero en el caso de Villanueva prácticamente no existen. Y hay una fuerza en lo que son loteos asociativos que se está perdiendo y que nosotros ponemos como que puede ser una acción donde los sectores populares y de bajos ingresos puedan acceder a algún sistema de financiamiento y puedan lograr el lote. Recordemos que el suelo es el primer escalón para el acceso a la vivienda, por lo cual sería súper interesante que lo consigan. Y dentro de esto, de esta idea de ampliar ese desarrollo de loteos públicos, dos programas. El programa de acceso al suelo con servicios, generando un registro donde se definen cuáles son las necesidades y mejorando los niveles de organización del barrio, ¿no? Que tenían un muy bajo nivel de organización barrial. Y por otro lado, un programa de mejora del hábitat para abordar la reducción del déficit cualitativo habitacional. ¿Se acuerdan que Caro recién les decía? Cuando hay hacinamiento por cuarto es que hay mucha gente en un solo dormitorio, en un solo lugar. Por lo cual necesitamos construir, ¿qué cosa? Ampliaciones de viviendas preexistentes con locales para habitación, baños y cocinas, que son 3 de las demandas que nos plantearon los vecinos, y de alguna manera generar mejores terminaciones, impermeabilizaciones, cuestiones constructivas que por ahí las viviendas requieren como para tener mejores condiciones de que queden las casas mejor terminadas, con mejores pisos, etc. Y de alguna manera también conexión a servicios. Estas flechitas que están acá, de alguna manera definen cómo deberían ser estos instrumentos. Estos instrumentos deberían redistribuir costos y beneficios de la urbanización, deberían hacer un aporte a la gestión de esas zonas empobrecidas y deberían generar programas y proyectos urbanos. En esta placa, lo que tratamos de sintetizar es, bueno, si hacemos una agenda, un plan o un programa de hábitat, deberíamos atender a estas condiciones que se disparan de ese diagnóstico realizado. ¿Se entiende esa relación entre lo que diagnostico y lo que yo defino o definimos como equipo nosotros como líneas de acción para atacar ese problema? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, Javi. Bueno, yo primero. Sí, profe. Está muy cargada las placas porque tiene mucha definición, pero es la única manera de llegar a decir, bueno, yo diagnostico acá y sobre este frente abro esta línea y sobre esta línea lanzo estos 3 programas. Nosotros cuando armamos el diagnóstico teníamos una situación, el primer punto de conflicto en este barrio era que era una zona de toma de tierra, de toma de edificios de lo que era el ex matadero municipal, y donde teníamos unas 30, 35 familias en esa situación. Bueno, la forma de atacar la problemática fue escuchar las familias, a partir de esa metodología definir prioridades y de alguna manera ahora organizar hacia dónde. Bueno, a nivel macro, la idea es organizar un plan. Nosotros fuimos ambiciosos, no nos pidieron que definiéramos el polígono sur de la ciudad, pero lo definimos porque entendimos que había que pensar no en las 2 hectáreas del matadero, que es donde estamos trabajando y donde trabajamos mucho con los vecinos, sino pensar en las 200 hectáreas del sur de la ciudad. Y pensar esas 200 hectáreas es pensar entenderla como una zona donde en las imágenes satelitales y en esas imágenes de vectoriales que yo les mostraba de los procesos de crecimiento de ese sector de la ciudad, hay una cierta dinámica latente que la estamos poniendo en manifiesto. Y entendemos que empieza a darse como una oportunidad para ese sector de la ciudad. Entonces el diagnóstico te ayuda a hacer esa lectura y te ayuda a definir algunas líneas y decir, bueno, a nivel de instrumentos, la agenda o el plan de definición, agenda sería más desestructurada, una lógica más abierta, más flexible. El plan es mucho más estructurado, si hay que desarrollar un plan hay que profundizar mucho más, pero son 2 caminos que a la larga apuntan a generar un nuevo espacio para los sectores populares en ese sector de la ciudad, y estamos lanzándolo posiblemente ahora, no sé si esta semana, pero seguramente la semana que viene, ya vamos a estar presentándosela a la municipalidad, y bueno, la municipalidad está muy contenta porque, digamos, por un lado,
vieron que esta posibilidad de analizar un sector de la ciudad y definir algunos caminos les ayuda a ellos a ir ratificando algunas acciones sueltas, independientes, individuales, algunos esfuercitos que venían realizando, y de golpe con este apoyo es como que tienen mucho más letra, mucho más cimiento, mucho más fundamento para poder hacer una transformación, tal vez en este sector mínimo del ex Matadero, y a partir de ahí que esto sea como un ejemplo para lo que puede pasar en el resto de ese sector sur de la ciudad, ¿no? Sí, dos cosas ahí también, Javi, sumar. Que por un lado, que nosotros, más allá que el trabajo era en un sector específico, uno cuando mira todas estas dinámicas de ciudad no podemos solamente, digamos, si venimos y le damos clase a ustedes, hay que mirar el todo, no podemos solamente ver el territorio en un solo espacio y pensarlo individualmente del resto de las dinámicas. Entonces, eso también, y que da este apoyo, pero además es como un doble punto, porque también es, de alguna manera, no lo tomo como tan así, de capacitar al municipio en esta necesidad de mirar complejamente esos procesos. Y por otro lado, el hecho de que una de las demandas que salen ahí en el Power que mostraba bien Javi, es la integración de estos vecinos y vecinas en este sector alejado al centro y a las dinámicas propias de la ciudad, dinámicas no del territorio, sino sociales, digamos, en todo lo que sucede. Para ellos, ir a un centro de salud, ir al colegio, implica trasladarse por lo menos 2 kilómetros hacia donde están esos sectores, esos espacios. Entonces, tiene como esta doble intención el mirar el todo y poder recomendar estas líneas de acción y estrategias para pensarlo. Bárbaro. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, así vamos cerrando la presentación. Bien, a nivel macro recién planteamos esta definición de la primera línea de acción, ahora vamos con la segunda. A nivel macro, cuando digo a nivel macro me refiero a todo el sector del polígono sur, estas 200 hectáreas, un sector bastante grande. Bueno, detectamos espacios expectantes de actividad, ¿sí? Esta lógica de expansión, de fragmento al sur de la ciudad y otros sectores urbanos, pero sobre todo en este sector, en estos 2003 a 2021, en estos últimos 18 años, y un reconocimiento de esta definición de colindancia conflictiva es cuando se dan ciertos usos incompatibles entre industria y residencias. Cuando vos tenés una fábrica, una industria inmediata, un área residencial, en general, cuando la industria llegó primero y la residencia llegó después, en general no hay filtros ambientales, cortinas forestales, separaciones, y hay conflicto, porque son usos que no tienen un buen nivel de compatibilidad, son incompatibles y quedan al lado. En estas zonas, tanto en la zona 1 y zona 2, se están verificando que se están dando zonas expectantes, por lo cual pueden ganar cualquier actividad, tanto actividades como son las que mencionamos en ese sector de usos industriales, comerciales, de servicios, de infraestructura urbana, residenciales, etcétera, etcétera. E inclusive deberían aparecer otras como parques, plazas, equipamientos, etcétera. Pero digo, son zonas de oportunidad que puede ser desaprovechada o aprovechada. Entonces, la línea de acción 2 define promocionar usos de suelo y funciones valiosas para la ciudad de Villanueva, completando espacios expectantes. Entonces definimos como dos estrategias. Para la zona 1, que es la zona que está más al norte, vinculada más a la ciudad, completar los espacios vacantes. ¿Con qué? Con loteos, complejos habitacionales, mayor cantidad de espacios públicos y equipamiento. O sea, lograr completar esa urbanidad que ya se manifiesta en la zona 1. En la zona 2, que es una zona todavía más flexible, donde hay más ruralidad, generar uso de suelo mixtos que sean compatibles, que puedan aparecer residencias, tanto individuales, PH, multivivienda, comercios, con usos productivos de perfil ecológico, que puedan aparecer hortícolas, agroecológicos, que se pueda preservar y potenciar la biodiversidad. En la línea de la zona 2 estamos definiendo un sector de la ciudad que no queremos que se pierda, que creemos que puede ser
importante rescatar porque son usos que hacen a lo productivo, que hacen al sistema de vida de la ciudad y que no estaría bueno que se vayan expandiendo y se vayan saliendo del sistema de la propia ciudad. En ese sentido, la preocupación por los usos industriales lo marcamos como este concepto 2.1, o sea, que podamos concentrar los usos industriales de bajo impacto y servicios especializados en las arterias principales de la red vial, circunvalación y ruta 4, así minimizamos esas colindancias conflictivas. Si llevamos los usos de industria, de talleres a las líneas de las grandes avenidas o de las rutas, nosotros estamos ahí consolidando la actividad industrial, de talleres, que tiene una cierta fuerza y que hay que promocionarla. Y en todo caso, garantizar franjas forestales en los predios industriales para hacer el filtro ambiental. Por ahí hay condiciones que nosotros podemos exigir a partir de evaluaciones de impacto ambiental que se pueden pedir a los nuevos emprendimientos para generar esas condiciones ambientales de las nuevas fábricas e industrias que se radiquen en esos sectores. A nivel entonces de estrategia están regulaciones normativas, esto se puede transformar en una ordenanza, por eso ponemos que son regulaciones normativas, se pueden generar instrumentos de financiamiento y dentro de eso están la mixtura de usos y funciones valiosas a considerar, gestionar zonas empobrecidas a partir de definir este tipo de estrategias y zonificar sobre la red principal, ¿no? Que talleres, servicios e inclusive hasta comercios especializados pueden estar en esa red vial principal. Seguimos a nivel macro, pero ya nos vamos metiendo en el polígono sur de Villanueva. Volvemos a lo mismo. Bueno, a nivel de diagnóstico tenemos muy poco espacio público y muy bajo nivel de conservación del patrimonio natural y cultural, ¿no? Hay todo un paisaje de gran potencial que se va deteriorando al sur de la ciudad, porque se va bajando el nivel de forestación, se eliminan forestaciones, hay una urbanización segregada que cuando va avanzando la urbanización no se tienen en cuenta estos parámetros de forestación, de áreas verdes, cada vez hay más subdivisión de suelo, aparecen lotes cada vez más chiquitos, y no hay lugar para el espacio público y para el equipamiento, ¿no? Es como que notamos ahí que hay un déficit. Entonces planteamos, como línea de acción 3, realizar un trazado vial de mayor calidad y una infraestructura verde que lo acompañe. No solo pensar la red vial como ejes principales, sino que la infraestructura verde acompañe. Miren, esta es una foto donde se ve claramente que la prioridad es la red vial. Pero ¿dónde está la forestación? Fíjense que allá a lo lejos aparecen algunos árboles. Fíjense que las líneas de infraestructura verde, canales de forestación, corredores de biodiversidad, no es un parámetro. Es inexistente y en general no están condicionados los espacios para esa línea. En ese sentido proponemos generar nuevas infraestructuras para conectar, porque esta zona de la ciudad está como desconectada, hay pocas calles que te lleven de acá hacia la ciudad, y de alguna manera pensar perfiles de calzadas. La calzada está compuesta por el sector donde pasa el vehículo y por la vereda, ¿sí? La calzada está compuesta por calzada y vereda que definen la calle. Estas calles pueden ser de carácter restringido, o sea, hay calles barriales, exactamente en el polígono donde está el barrio Matadero, podría haber algunas calles restringidas, podría haber alguna ciclovía o alguna vereda que permita a los niños, a las niñas, a los jóvenes trasladarse hacia las escuelas, tienen que trasladarse más de 20 cuadras o 30 cuadras hasta donde van a clase o donde van a un centro de salud, por lo cual esa infraestructura debería tener lo que se define como perfiles. Estos perfiles, ¿dónde se cargan? En las regulaciones normativas, tiene que ser una ordenanza. Yo tengo que crear una ordenanza donde digo los perfiles que puedo generar son esto y estos. Y para el barrio ex Matadero podría haber un perfil de callejuelas, de veredas, de ciclovías especial para el barrio por la configuración que tiene el barrio. Y yo hago un perfil específico para que sea la forma de generar un cambio en el barrio y que me cambie esta situación que ustedes ven acá en la foto. Y en tercer lugar, o en segundo lugar,
considerar la infraestructura verde como el elemento que vaya acompañando. En algunos casos, esta idea de corredores de biodiversidad nos parece súper interesante, ya sea sobre la calle o ya sea dentro del predio, porque hay muchos de esos terrenos, y ustedes lo veían, hay muchos de estos lotes, acá a la izquierda de la imagen, que son como lotes rurales, pero que tienen unas cortinas forestales espectaculares, pero están adentro del lote. ¿Por qué no preservarlas? Que la calle siga siendo el trazado de lo que es la calzada, pero después estos bordes, supongamos que tienen unos bordes verdes, que tienen por ahí algún árbol autóctono, poder respetarlo y de alguna manera poder utilizarlo como esta idea de corredor de biodiversidad. La calle no solo para trasladarse, sino la calle también como un elemento para tener la flora y la fauna en contacto con lo que van a ser estas zonas donde van a residir cada vez más cantidad de población. Caro, ¿querés agregar algo ahí en esa línea? No, Javi, no, así cerramos por las chicas. Bien, línea de acción 4, bueno, la situación es que verificamos un impacto de las industrias del sector, listo. Sobre esa línea de acción planteamos limitaciones a esas actividades para que no se dé esa incompatibilidad entre residencia, comercio y servicios, y planteamos controles como medida, o sea que acá la regulación no es tanto a nivel de ordenanza, sino a una definición puertas adentro del municipio. Si se generan los controles, después de los controles se puede definir regulaciones de ordenanza, donde se registren el tipo, características e impacto de la actividad industrial, y de alguna manera se generen propuestas a futuro considerando estudios de impacto ambiental que yo les mencionaba para nuevos emprendimientos industriales que se pueden dar en la zona, tratando de que las mismas se den en los bordes de las grandes calles, avenidas de circunvalación y rutas. Y la línea de acción 5, y con esta ya estamos terminando, un poco retomamos lo que pasó en el taller de la brújula, marcamos que tenemos muy bajo nivel de organización, tanto social como de obras públicas, y bajo nivel de regulación y obras en el barrio, y de alguna manera planteamos, bueno, la generación de un centro vecinal. ¿Cómo hacemos un programa de integración sociocomunitaria donde aparezca un centro vecinal para el barrio, para que allí las acciones del barrio se puedan generar? ¿Cómo podemos mirar las capacidades de autoconstrucción de los vecinos para que sean ampliados, para generar mejoras en la vivienda, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos que había déficit en las viviendas en cuanto a los dormitorios, en cuanto a la falta de espacios para dormitorios, cocinas y baños, y de alguna manera avanzar en lo que son los procesos de producción social del hábitat? Para lograr esto se requiere mucho tiempo. El centro vecinal, conocer las capacidades, nos puede llevar en un proceso de mediano plazo a generar procesos de producción social del hábitat, que sería fantástico para el barrio. En obras públicas, muchísimo para hacer. Dentro de lo que punteamos, red de agua potable, gas, estudio de calidad del suelo, red vial. Bueno, estas líneas, primero una cosa, después la otra, primero la red de agua, estaría buenísimo, gas natural segundo. Bueno, este orden también puede variar un poco en función de las oportunidades. Pero bueno, estas serían las líneas de obras públicas. Y por último, hay un poco, en función de los talleres desarrollados, generar una agenda específica para el hábitat popular específico de este sector, ¿no? De la zona del ex matadero. Poder definir algunas líneas. Ampliar el cumplimiento de derechos con nuevos loteos, promocionar los usos de suelo valiosos, un poco lo que ponemos a nivel macro, también de alguna manera definirlo a nivel micro, a nivel del barrio, de poder ir consolidando y que de alguna manera el equipo municipal, que tiene un contacto con los vecinos, que se encuentran, que hacen actividades, pueda ir profundizando estas acciones y de alguna manera que esas acciones se vayan consolidando a partir de lo que el municipio ha hecho en este periodo de abril hasta agosto de este año, que son estas acciones que ustedes ven aquí a la derecha, que no son pocas, ¿no? Ya un proyecto para 12 nuevos lotes, un proyecto de mejoras de algunas calles internas, una propuesta para emprendedores privados ahí en el barrio, el proyecto para urbanizar el sector de ferrocarril, que es un sector cercano. Bueno, algunas líneas que de alguna manera el municipio empezó a encarar a partir del diagnóstico de esta motivación de haber llegado al barrio
allá en abril con nosotros y profundizar esas acciones del municipio, que me parece que es una buena manera de encarar las problemáticas. Y por último, estas son algunas de las líneas de financiamiento que nosotros encontramos y que es parte del diagnóstico. Nosotros al municipio le decimos, bueno, los financiamientos posibles para este diagnóstico son el Programa Argentina Unida, que trabaja obras tempranas, que podría hacer todo lo que es infraestructura, la línea Mi Pieza, que la consiguió el municipio y que hoy impacta sobre los RENAVAP, que es para hacer ampliaciones, así que fíjense qué interesante. A partir del diagnóstico, el municipio detectó que la necesidad era hacer nuevos dormitorios, nuevas habitaciones, y hoy el programa Mi Pieza es una posibilidad para que varios de los vecinos y vecinas se hagan un dormitorio, un mejoramiento en su vivienda. Y algunas otras más de los otros programas que se pueden sumar. Bueno, ese es un poquito el panorama en apretada síntesis para poder comentarlo y que de alguna manera pueden ser modalidades de encarar propuestas de territorio y de encarar conflictos al punto de diagnosticar y de alguna manera marcar algunas líneas de acción sobre el territorio. Cerremos antes que nos quedemos solo nosotros dos. Bueno, esto va a quedar grabada, yo la voy a subir Sí, en sí, un queda rato, grabado. así que no hay problema para que puedan ver la parte final. Lo que vamos a hacer es subir la clase y vamos a abrir un foro con un poco la consigna de poder mirar territorios en conflicto y poder hacer un análisis por lo menos breve de esta temática y de cómo esta situación de territorios en conflicto se puede dar en muchas localidades pequeñas y medianas y cómo se pueden dar en los casos que ustedes desde lo que han hecho en el trabajo práctico 1 o de lo que quieren hacer para el trabajo práctico final, puede ser como un punto de partida para empezar a analizar. Sí, recuerden también que yo les voy a subir el mismo power de las evoluciones a cada uno y cada una les va a llegar como su devolución en el mismo cosito de entrega con la nota y demás. Y también vamos a subir lo de resúmenes de periurbano, que tiene algunas definiciones, como les veníamos diciendo de periurbano, de estos de Barsky, el Ágora Zulaica, material de lectura. Bien, detenemos la grabación.